Para acercarte a la ingeniería y veas que está presente en tu vida cotidiana, Ingeniar en Radio, el programa de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata, con Viviana Parlatore y Marcos Actis. Ingeniar en Radio, un programa con compromiso social. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a todos. Aquí estamos después de 2 semanas fuera del aire. Bueno, como ustedes sabrán, fútbol un día, feriado otro. Así que acá estamos regresando con Ingeniar en Radio. Estaremos compartiendo con ustedes 1 hora de información sobre temas de interés vinculados a la ingeniería hasta las 9 de la noche en vivo en AM 1390 Radio Universidad de La Plata. Marcos Actis. ¿Qué tal, Vivi? Y toda la audiencia. ¿Todo bien? Un gran saludo. Bueno. Sí, entrando en el mes de junio y ya tenemos que empezar a prepararnos porque se viene la difusión de las carreras, empezamos otra vez. Claro, porque qué bárbaro, cómo se pasó sí, vamos a tener que empezar a hablar de nuestras carreras, qué significan las carreras, porque tenemos audiencia nueva, así que vamos a hacer una reunión con todos los directores de los colegios, vamos a convocar. Ah, muy bien. Se va a venir movidito el segundo semestre. Bueno, lo bueno es que vamos a tener mucho material para compartir con ustedes. El programa de hoy también va a estar atravesado por lo que dejó, en parte por lo menos, el CONFEDI, como ustedes saben, el consejo que nuclea, que reúne a todos los decanos de ingeniería de las universidades públicas del país. Se llama Consejo Federal de Decanos de Ingeniería. Tuvo lugar hacia fines de la semana pasada. Estoy medio perdida con los días. Arrancamos el miércoles, el feriado, vos decís, aunque el miércoles, cierto. El comité ejecutivo funcionó el miércoles feriado, gracias a Paul McCartney, que tuvimos que correr toda una semana. Es increíble que no podían conseguir hoteles, o si conseguían les cobraban el triple, nuestra querida ciudad. Qué vergüenza, sí. Bueno, entonces tuvimos que correr una semana y el comité ejecutivo, que va antes del plenario, se reunió el miércoles, el 25 de mayo. Haciendo patria. Haciendo patria, pero es un poco impresiona, ¿no? La cantidad de decanos que vienen. Desfilaron por 1,47 decanos de todo el país. De todo, del norte, desde Santa Cruz hasta Salta, Jujuy, Misiones, Catamarca, Mendoza, todo, de todas las provincias, Córdoba. Realmente es muy bueno encontrarse con los colegas de distintas realidades, de distintas facultades, contando experiencias. Realmente fue un encuentro muy lindo. Bien, en momentos nada más vamos a repasar algunos de los aspectos más sobresalientes que dejó ese encuentro. Vamos a intentar tomar contacto con el presidente de esa institución del CONFEDI, que es el decano de la Facultad de Ingeniería de Tucumán. Y también nos vamos a ocupar, muchos sabrán que ayer se presentó en la Facultad de Ingeniería lo que se conoce como un plan de reformulación integral para el cruce entre las avenidas 1 y 32 y las vías del ferrocarril Roca. ¿Sí? Sí. Toda esa gran obra. O sea, muchas de las cosas que se están haciendo en la electrificación del Roca, ha participado la facultad, podríamos decir desde la obra del viaducto, que es realmente una obra muy buena para la ciudad, para lo que va a significar sacar ese terraplén que funcionó como un dique en las inundaciones. Bueno, todo el relevamiento de todas las estaciones lo está haciendo la facultad, los galpones que van a hacerse en Tolosa para retomar la actividad ferroviaria en Tolosa, también ya se licitaron y están próximos a empezar la construcción. Qué bien. Y entre esas cosas quedaba el bajo nivel de 1 y 32 y bueno, también el estudio en Gatera que está de 1 y 38, ver si se puede hacer algo ahí, aunque sea más chiquito, porque ahí están las plazas y realmente no se puede tocar mucho ahí. Claro. Pero tal vez se haga un paso nivel solamente para autos y peatones, y bueno, estamos en eso. Bien. Sí, realmente se ha trabajado muchísimo. Bien, vamos a conocer en más detalles entonces por dónde pasa ese gran proyecto y sobre la presentación que tuvo lugar ayer en la Facultad de Ingeniería, una presentación abierta a la comunidad también. Sí, que realmente yo sinceramente te juro que no lo había visto nunca y quedé impactado. Nunca, no vi el proyecto y verlo de una
Ayer realmente esperemos que por radio se pueda llegar la sensación que uno tenía cuando veía una obra que realmente tenía sintonía con el lugar y realmente le daba los que sufrimos cruzar 1 y 32 todos los días cuando nos vamos para Gonet, ver que se va a poder hacer algo distinto ahí, realmente se veía muy bueno. Es impactante. Bien, 8 minutos pasaron de las 8 de la noche, ya seguimos con más Ingeniar en Radio. Ingeniar en Radio. Anímate a ingeniar tu futuro. Le damos la bienvenida al ingeniero decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Tucumán, quien preside justamente el Confedi, Sergio Pagani. Muy buenas noches, Viviana Parlatori y Marco Sactis, los saludamos desde aquí, desde La Plata. ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿cómo le va? Hola, Marco. ¿Qué tal, Sergio? Un abrazo. ¿Todo bien por ahí? Sí, por suerte, todo bien. Bueno, me alegro mucho. La intención es repasar un poco, digamos, su visión acerca de lo que dejó esta reunión. Hay que decir que es la reunión número 59 del plenario del Confedi, esta oportunidad en la que se nuclean, se concentran los decanos de ingeniería de todas las universidades del país. ¿Cuáles son aquellos ejes, digamos, que sobresalieron en este encuentro? Bueno, mira, nosotros nos reunimos 2 veces al año. Esta es la primera vez que nos reunimos en el año 2016 y nos tocó en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Plata, donde fuimos verdaderamente muy bien recibidos, y aprovecho y le agradezco públicamente al doctor Actis por tan cálido recibimiento. Nosotros trabajamos en varios ejes, porque el Confedi trabaja dividido en comisiones. Sí. Comisión de enseñanza, comisión de posgrado, de extensión, de ciencia y tecnología, comisión de relaciones internacionales, etcétera. Y en cada uno de esos ejes hemos tratado temas diferentes, obviamente. El que más, desde mi punto de vista, ha resaltado es los acuerdos que venimos acercando con la Secretaría de Políticas Universitarias en relación a las posibles políticas o continuidad de políticas de apoyos a las carreras que nosotros entendemos como prioritarias, las ingenierías. Claro, claro, porque como bien se ha señalado durante el encuentro, sobre todo en la apertura del encuentro, fue una reunión a la que asistieron en un marco político distinto, ¿no? Entonces se pudo también apreciar cierta preocupación sobre, bueno, conocer si continúan o no estos planes, como usted mencionaba, y también, bueno, el apoyo que pueda llegar a tener las carreras de ingeniería vinculados a todo lo que tiene que ver con los procesos de enseñanza, ¿verdad? En este sentido... Mire, de momento las noticias que tenemos de la SPU son alentadoras en el sentido que van a tener continuidad todos los contratos programas o los proyectos que estuvieron firmados y tenían resolución de la SPU. Eso van a tener continuidad durante este año y de hecho algunos fondos se están remitiendo a las facultades de ingeniería para dar continuidad a esos proyectos que a comienzos de año teníamos mucha incertidumbre. Claro. Pero ahora por suerte están retomándose las actividades. Por otro lado, sí, nosotros tenemos en marcha y en culminación un proyecto que en sus siglas es el PEFI, el Plan Estratégico para la Formación de Ingenieros, bien, que era desde el 2012 y finalización del 2016. Acordamos en el plenario una propuesta desde la SPU de evaluar el impacto que ha tenido este proyecto, este plan estratégico en la Facultad de Ingeniería en el transcurso de este año, y cerca de fin de año proyectar y delinear un programa para el 2017 y los años posteriores. Es decir, una continuidad de este plan estratégico, o como le llamemos el año que viene. Está bien. ¿Cuáles son esos elementos que le van a dar a ustedes la pauta de que este plan resultó o no? Pregunto, por ejemplo, la cantidad de egresados, que es un tema que siempre está instalado. ¿Qué es lo que se mide para evaluar el éxito o no de la formación de los ingenieros? Bueno, justamente nosotros tenemos que acordar cuándo van a ser los indicadores, pero los indicadores normales con los que trabajamos son
cantidad de ingresantes, cantidad de egresados, claro, número de retención o desgranamiento en cada año de las carreras de ingeniería, etcétera. Son indicadores que nos van diciendo, según cada eje de análisis, dónde estamos parados, con qué valores arrancamos y dónde estamos parados hoy. Claro. Y en este sentido, ¿usted ha ensayado, digamos, alguna respuesta en el sentido de, bueno, pensar que a lo largo de todos estos años o a lo largo de la implementación de este plan, ¿esto ha sido medianamente exitoso? Sí, nosotros entendemos que ha sido exitoso, claro que sí. Como usted entenderá, los proyectos educativos son todos a largo plazo, a mediano y a largo plazo. Claro. Imagínese que desde que un chico está pensando en estudiar ingeniería, supongamos en el 5º año del colegio, y hasta que finalmente entra en el mercado laboral después de 7 años u 8 años, ha pasado un lapso bastante importante. Entonces, los proyectos y los programas que se relacionan con la educación y sobre todo con la educación superior tienen que ser sostenidos a lo largo de muchos años. No es fácil decir en pocos años qué impacto ha tenido si no recorremos al menos mínimamente un ciclo o 2 ciclos del tránsito de los chicos por la facultad. Claro. Sergio, sí. Ya que vos estuviste en el panel con los italianos, en el workshop italiano, ¿podés tocar un poquito este tema? Porque viste que hay tanta incertidumbre con el tema de los ingenieros italianos, y me gustaría que vos nos comentes de tu propia voz cómo fue ese panel y cómo fue el workshop y cuál es la impresión de los italianos respecto a las ingenierías de ellos y a las nuestras también. Bueno, finalmente después de aquella declaración del presidente Macri, del ingeniero Macri, relacionado con que se deberían importar inclusive de un número de cantidad de ingenieros italianos para que trabajen en nuestro país, fuimos invitados, todas las facultades de ingeniería y el CONFEDI como institución que nos aglutina, a un encuentro, un workshop entre universidades italianas que dictan carreras de ingeniería y nosotros. En el primer día presentamos nuestra visión respecto a cómo estamos con las ingenierías aquí, qué es lo que pretendemos, con un frustrado programa que presentamos que se llamaba ITERTEC, que era relacionado a un convenio de colaboración entre Italia y Argentina para la tecnología, donde se iba a financiar algunos proyectos de investigación y de intercambio de estudiantes y profesores. En el segundo día hubo encuentros particulares entre las universidades italianas y las universidades argentinas. En realidad, de la casi veintena de facultades universidades italianas que estuvieron presentes, todos tuvieron muy buena predisposición de relacionarse con nosotros, con las facultades de ingeniería de nuestro país, y hemos podido detectar que los problemas son bastante comunes, tenemos problemas comunes con ellos, tienen interés de recibir nuestros estudiantes, nuestros profesores, de que nosotros recibamos los profesores de ellos y que trabajemos conjuntamente para resolver lo que ellos también tienen. El déficit de ingenieros no es solo nacional, es mundial, por cuanto, desde mi punto de vista, y esto es solo una opinión personal, que el mundo se ha movido mucho los últimos años alrededor de la economía pura, relacionado con las finanzas y no con la producción, donde los ingenieros podemos estar o podemos aportar más. Claro. Usted acuérdese que en una época en nuestro país y en muchos lados, en una planta industrial o una fábrica, era más importante el gerente financiero que el gerente de producción. Esos años ha desalentado mucho el estudio de las carreras de ingeniería. Claro. Entonces, como le digo, los proyectos en educación son a largo plazo, y también los proyectos generales de un país que tiende a producir bienes y servicios, y no solo producir dinero por sí mismo.
Claro, muy claro esto que usted dice. También pensaba, cuando lo escuchaba hablar, que también con mucha frecuencia uno puede notar los esfuerzos que hacen desde las facultades de ingeniería en términos de enseñanza, por ejemplo, y sobre todo la primera parte de la carrera, el ingreso y el primer año en las matemáticas. ¿Cómo ve esto en el marco también del debate de los alcances de las carreras de ingeniería, los cambios de planes de estudios que se vienen analizando? Bueno, mire, justamente en este plenario, en La Plata, el doctor Actis y su secretaria académica nos presentaron cuál fue su experiencia en la innovación en las matemáticas en los primeros años de las carreras de ingeniería. Yo ya lo conocía, pero los que no la conocían, que eran gran parte del auditorio, quedaron boquiabiertos con los resultados y muy entusiasmados de poder trabajar con la experiencia realizada en La Plata, tratando de, como usted dice, sobrepasar ese paso tan duro que es entre el fin del colegio y los primeros años de facultad. Imagínense que ustedes, las profesoras de matemática o física de los primeros años, yo siempre digo que tienen una doble responsabilidad: enseñarlo a disciplinar con alguna metodología y convertir a los chicos del colegio en estudiantes universitarios. Entonces en ese proceso suelen quedar muchos chicos en el camino, muchos chicos con vocación y con capacidad. Nosotros estamos trabajando mucho, como usted dice, en que esos chicos que tengan vocación, capacidad y ganas de estudiar ingeniería no queden en el camino a raíz del sistema. Ese es nuestro objetivo. Muy bien, ingeniero. Para terminar, no podemos despedirlo sin antes preguntarle cómo está su facultad. Cuéntenos haga una sintética descripción de su facultad, cuántas carreras o orientaciones dictan, la cantidad de alumnos. Bueno, miren, mi facultad se llama Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. Bien. Tiene la particularidad que en mi facultad conviven las carreras de ingeniería y las carreras de exactas. Claro. O sea, nosotros dictamos todas las carreras de ingeniería junto con la licenciatura en matemática, licenciatura en física y licenciatura en informática. Bien. Eso es una ventaja en sí mismo, nos da un valor adicional, pero a su vez le genera una complejidad. Nosotros dictamos 19 carreras de grado. Un montón. Que son bastantes. Sí. Como le digo, da una complejidad importante. Tenemos alrededor de unos 5.000 alumnos, más o menos, por año. Esa es nuestra... Siempre se dice que la Universidad de Tucumán tiene algunas características, pero desde el origen con la de La Plata, muy similares. Así que bueno. Somos facultades muy similares, casi contemporáneas. Claro. Hemos compartido a lo largo de la historia muchos profesores que han trabajado simultáneamente o en periodos diferentes en la Universidad de La Plata y en la Universidad de Tucumán, así que nos sentimos mutuamente identificados con la Universidad de La Plata y especialmente con la Facultad de Ingeniería. Muy bien, ingeniero Pagani, le agradecemos muchísimo este contacto con Ingeniar en Radio. Que tenga muy buenas noches. Saludos a usted y Marcos, un abrazo grande. Gracias, igualmente, un abrazo muy grande, Sergio. Pasaba entonces por Ingeniar en Radio el decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Tucumán, que en rigor dijo que es de Ciencias Exactas y Tecnología. Como los orígenes de nuestra universidad, cuando estábamos exactas, hasta arquitectura también. Y un profesor que realmente trabajó en las dos universidades, en las dos facultades de ingeniería, es Arturo Guzmán. Tal vez sentiste el nombre de Arturo Guzmán, el prócer de la estática y resistencia de materiales, que estuvo dando clases tanto en Tucumán como acá en La Plata. Marcos, antes de ir a una pequeña tandita, tenemos un minuto más. Ya que lo mencionó el ingeniero Sergio Pagani, sobre la experiencia, digamos, cómo vos, junto con Rosana, Di Domenica, Antonio, contaron la experiencia ante el auditorio de cómo es que reorganizaron la enseñanza de algunas materias como matemática y cómo eso impactó exitosamente
en la retención de los alumnos. Alguna vez nosotros acá en el programa contamos un poco esa metodología. Sí, lo que pasa es que nosotros las contamos, pero son tantos los actores que han intervenido en esto. Está muy bien. Porque lo que decía Pagani recién del tiempo, ¿no? Tenemos que remontarnos al 2001 cuando empezaron estas cosas. Casi 15 años atrás. Y todo empezó con una gestión de Joan Batista, un decano muy realmente admirable de lo que hizo, porque contra viento y marea se puso el curso de nivelación obligatorio para cursar matemáticas, se hizo toda la reforma de los planes de estudio en un año que se había trazado, porque había que haber empezado en la década de los 90 para adaptarnos a la acreditación. O sea, desde esos momentos, actores como Liliana Carboni, Búcari, Cristina Baquino, Nelly Echeves, que ya no está con nosotros, o sea, un grupo de profesores que apostó al cambio, cuando uno a veces piensa tirarse un salto al vacío, riesgo, porque claro. era un riesgo, se cambiaron totalmente la forma de dar matemáticas, y esto me consta que cambió, porque cuando vienen los pares evaluadores de otras facultades no entienden cómo damos matemáticas, hay que explicarles. Después que la entienden, dicen que bárbaro, ¿no? Pero, y bueno, todo eso fue un gran cambio, un seguimiento con las nuevas herramientas de seguimiento con el Xiu Guaraní, que nos permitía saber dónde teníamos problemas, dónde había que tocar, qué profesores más o menos veíamos que andaban mal los rendimientos en algunos cursos. Esto es un trabajo muy grande que se llevó a la facultad, que ahora le permite tener esos crecimientos de alumnos, de tener, como usted dice acá, en el 2003, 3.200 alumnos activos, a tener más de 7.000 alumnos en el 2015. Impresionante el salto, claro. 190 egresados en el 2003, 331 el número egresado por año en el 2015, con picos que pasamos los 400, con algunas estrategias para egresar a aquellos que debían una sola materia y se habían ido a trabajar. Claro. Bueno, y manteniendo una tasa de ingreso de aprobados en el curso de nivelación de 660 por allá por el 2003, y bueno, este año tenemos que sumar que está ingeniería en computación también, pero estamos cerca de los 900, o sea que son estrategias de largo plazo. Claro. En agosto vamos a hacer un taller en la UTN de Buenos Aires, donde vamos también a mostrar lo que es cómo se dicta la materia. O sea, la idea de Rosana es hacer un aula para los educadores, educar a los educadores. Sería tratar de que los docentes que vayan se sientan como alumnos y desde acá le puedan explicar cuál es la metodología. Claro. No es fácil, es un proceso bastante largo. Y bueno, también nos han pedido ir a dar charla, la misma charla que ahora la vamos a subir en estos días a la página, a la charla que dimos con Rosana. Y bueno, la idea es... Claro, que eso después se puede replicar. Sí, nosotros somos dos locos del trabajo, así que agarraremos la valija y nos iremos con Rosana a distintas facultades a dar esta charla y a interactuar. Y a compartir la experiencia. Porque eso es lo importante, eso es lo que yo siempre digo cuando a veces hay buenas experiencias en Argentina y vamos a buscar cosas afuera, ¿no? Un disparate. Y lo último que yo quería aportar en este sentido es que me da la impresión, y por las charlas que también hemos tenido con vos y Rosana, es que más allá de la enseñanza estricta de la disciplina, digamos, de la matemática, de la materia, hacen foco, digamos, en otras cuestiones que también son estratégicas, como cómo se concibe al alumno, ¿no? Ese seguimiento personalizado, esa atención permanente, no estigmatizarlo con que no sabe y entonces lo dejamos en ese lugar, digamos, porque de ahí es muy difícil volver. Desde eso hasta cómo reducir si la materia se da durante 1 hora, reducirla a 50 minutos porque quizás eso estratégicamente conviene para la cuestión pedagógica. Es que los alumnos sean personas, esa es la cuestión. Yo cuando ingresé a la facultad no sentí para nada eso. Creo que ya he contado mi experiencia, que yo tengo que agradecerle que me he recibido, que soy decano, y más de uno debería agradecer a una persona como era Pestaña González, que estaba en alumno de la facultad,
que fue uno de los que me paró a mí cuando yo ya me volvía para mi pueblo porque creía que no podía seguir cursando. Y él detectó que él era un tipo que nos miraba y sabíamos cómo pensábamos, qué problema teníamos. Me agarró en un pasillo, me dice, tenés que hacer una nota con esto, con lo otro, y podés seguir nomás, no hay ningún problema. Claro. Y esas cosas es lo que tratamos de transmitir, sobre todo aquellos que, como yo, vienen de familias donde los padres no son profesionales, porque es muy distinto cuando mis hijos tienen una gran ventaja al conocer yo la facultad y poder transmitirle las cuestiones de los profesores, que no somos todos perfectos y que hay de todo en la línea del Señor. Ni hablar. Entonces hay que prepararlos a los chicos para esas cosas. Para ese salto. Y me parece que el esfuerzo que están haciendo en las matemáticas, en las ciencias básicas, es recibir a esos chicos que nos dejan los chicos para que nosotros después los agarremos y los llevemos a egresar. El presidente de la Universidad Nacional de La Plata, Raúl Perdomo, durante la presentación, durante el acto de apertura de este plenario del Confedi, dijo respecto de la actividad docente de la Facultad de Ingeniería y dijo textualmente: ven al alumno como sujeto con derecho a aprender. Así pasaba la primera media hora de Ingeniar en Radio. Nos quedamos hasta las 9 con ustedes. 422-0295, 422-0295 es la vía telefónica. Nos encuentran también en Facebook como Difusión Ingeniería y como siempre los invitamos a ingresar a www.ing.unlp.edu.ar. ¿Sabías que el creador del inolvidable rastrojero fue un ingeniero aeronáutico egresado de la Facultad de Ingeniería de La Plata? Me llamaron y me dijeron si me animaba a hacer un camioncito a partir del tractor Empire. Con la inconsciencia que yo tenía dije que sí, por supuesto. Fue Raúl Gómez, recibido en 1950. En Ingeniar en Radio, lo recordamos. Muy bien, seguimos en Ingeniar en Radio. Marcos, vamos a decirle a la gente, la revista de la facultad, la revista Ingeniar en nuestras manos. Estamos hablando de la edición número 14. Muy interesante, un número muy completo, con mucha información de interés. Ingeniería transita el futuro, es la nota de tapa. Buscan que circulen micros eléctricos por toda la ciudad. Esa es una de las notas que de pronto toma varias páginas de la revista. También una entrevista a Alejandro Secato, que es el presidente del CONICET, muy interesante para poder conocer sus opiniones respecto de la investigación en ese organismo. Y sobre transferencia proponen un plan de transporte urbano, la primera parte de este trabajo. Nosotros algo adelantamos en uno de nuestras emisiones radiales con el ingeniero Peralta, también un trabajo intensísimo que abarca, que es enorme realmente, porque está hablando de todo el sistema de transporte, de carga, de pasajeros, de todo el país, de la necesidad de conectarlo eficientemente para su mejor funcionamiento. Marcos, contanos un poquito acerca de este convenio que la facultad firmó con el Bachillerato de Bellas Artes. Bueno, nosotros estamos trabajando con los colegios de la universidad y con Bellas Artes. Se trata de pasantías que van a hacer los chicos, visitas. Y bueno, esperando que también le apuntamos a los colegios de la universidad, porque detectamos que los que mejores andaban en este curso de nivelación eran los de los colegios de la universidad, que tienen un 99% de aprobados los chicos que vienen de esos colegios. Entonces me parecía que incentivar a que esos chicos puedan seguir ingeniería también era una forma de asegurarnos que terminen, ¿no? Porque también eso es lo bueno, no solo aumentar la cantidad de ingresantes, sino darle las herramientas y que los chicos puedan terminar. Me parece que eso es la apuesta. Y también, siendo colegios de la universidad, me parecía que teníamos que interactuar más. Uno dice Bellas Artes y por ahí... Eso te iba a preguntar. Rápidamente, mirá, a mí me llamó la atención. Me pasa lo mismo. Yo, por ejemplo, me contaba una cosa la directora y me tocaba a mí, porque yo lo viví con mi hija, que toca el violín, que dibuja, que es un fenómeno. Y bueno, y vos fíjate, está haciendo una carrera de licenciatura en informática. Y me contaba de casos parecidos que habían visto en el colegio, que
que eran muy buenas en matemática, pero también muy buenas en artes, en cuestiones de bellas artes, y sin embargo preferían seguir las carreras exactas. Bien. O sea que me parece, no es que querramos que todos los de bellas artes vayan a estudiar ingeniería, la idea es ir y mostrarles, y esto de despertar vocaciones tempranas, me parece que a mí todavía es tarde ir en el quinto año, me parece que estas cosas hay que canalizarlas cuando el chico tiene 12, 14 años, ya se debería él imaginarse o perfilar qué carrera seguir, porque le permitiría aprovechar mucho más las cosas del secundario. Pero bueno, empezamos con esto, con Bellas Artes, muy bien, fue la experiencia el año pasado, fue muy buena, y este año la volvimos a repetir. Continúa. Muy bien. Bueno, ahora sí, vamos a distendernos un poquito con algo de música y ya seguimos con más Ingeniero en Radio. Fin de espacio publicitario. Mezclamos una dosis de información, una medida de ingenio, espolvoreamos con creatividad a gusto y listo. Estás escuchando Ingeniar en Radio, el programa de la Facultad de Ingeniería que te acerca a la ciencia. Seguimos en Ingeniar en Radio. Les recordamos las vías de contacto y agradecemos a quienes se comunican con nosotros al 422-0295, 422-0295. Los invitamos a ingresar a www.ing.unlp.edu.ar. Ahí está el nuevo portal de la Facultad de Ingeniería con información de actualidad. También pueden descargar todos los videos, como por ejemplo la apertura del Confedi, y luego se va a subir también, seguramente se va a cargar esto que comentaba Marcos. La charla. Sí. Exacto, la charla en la que cuentan la experiencia Marcos y Rosana Di Domenica Antonio. Qué difícil que ese nombre. Pero va queriendo. Por favor. Así que no dejen de visitar ese portal. Y lo prometido al comienzo del programa, ya saludamos al ingeniero civil Francisco Vicio. Él es integrante de la Unidad de Investigación y Desarrollo en Ingeniería Civil del Departamento de Construcciones. ¿Cómo le va, ingeniero Vicio? Viviana Parlatori y Marcos Actis, los saludamos. ¿Qué tal? Buenas noches, Viviana y Marcos, ¿cómo están? Muy bien, gracias por atendernos. Queríamos conocer, tomar algún detalle, porque entendemos que el área en la que usted trabaja, lo que se conoce como UIDIC, es un área que efectivamente se encargó de la elaboración del proyecto que anunciábamos hoy, que se presentó ayer en la facultad, sobre la construcción del paso bajo nivel en 1 y 32. ¿Cómo es? Cuéntenos acerca de esta gran obra para que todos los ciudadanos podamos entender de qué va este gran emprendimiento. Sí, esta obra se enmarca en un plan mucho más global, que es el de la renovación y electrificación de el ramal La Plata-Constitución de la línea General Roca. Bien. Es un plan muy ambicioso que está en los medios y creo que todo el mundo tiene conocimiento o ha visto partes de la obra, y que va a permitir aumentar la frecuencia de los trenes, tal vez no inmediatamente, pero sí en los próximos años, hasta a pasar a la mitad del tiempo, en el orden de 3-4 minutos en ambas direcciones, o 7-8 minutos en una dirección y en otra. Ajá. Eso hace que el cruce a nivel, por ejemplo, en la avenida 32 o en 532, en la intersección con la vía 1 y 115, se volviera muchísimo más complicado, y por lo tanto resulte necesario darle una solución. La solución es justamente esta obra. Claro. Entonces, sucintamente y tratando de explicarlo verbalmente, que es un poco complicado, lo que se ha planificado, lo que se ha proyectado es construir 2 rampas que descienden de nivel y pasan por debajo de las vías. Ajá. Todo eso soportado por las estructuras civiles que corresponden, ¿no?, para darle resistencia, estabilidad y todo lo demás. De esa manera los trenes van a circular en el nivel actual, y por debajo se va a poder cruzar por 32 y 532, y eso no va a eliminar ninguno de los movimientos que tenemos actualmente, porque la geometría de toda la obra va a permitir que se realicen todos los movimientos viales que tenemos en este momento. Además, el cruce peatonal,
que es un aspecto muy importante. Todos sabemos que esa intersección es muy complicada. Sí. Es complicada para los vehículos y para los peatones mucho más complicada. Uh-huh. Se va a resolver con unas rampas específicas que van a ir también por debajo, que van a alargar un poco el recorrido en términos de metros, pero que lo van a acortar en términos de tiempo, porque no va a ser necesario esperar que pase ningún tren ni nada por el estilo. Claro. También por debajo. Efectivamente, también por debajo, porque los cruces que en este momento existen, tanto para vehículos como para peatones, a través de las vías, directamente no van a estar, no van a existir más. Ya va a haber una barrera lateral para que nadie pueda ingresar, porque con esa frecuencia de trenes se va a volver, por supuesto, bastante peligroso, ¿no? Claro. Es importante decir que una frecuencia elevada no es algo que va a suceder inmediatamente. Uh-huh. Es decir, va a ir progresando. Esto no es algo que dependa de este proyecto, nada que ver, pero la información que tenemos es que la frecuencia se va a ir incrementando paulatinamente, y la idea es que esta obra esté operativa en el momento en que eso sucede. Claro. Trato de imaginarme el nuevo paisaje que va a haber próximamente con esta obra, ¿no? Me cuesta un poco. Es enorme, de enormes dimensiones este trabajo. Sí, en términos de extensión va a ocupar desde calle 4 hasta 117. Ajá. Afortunadamente tenemos la Rambla Central, que tiene un ancho considerable. Sí. Entonces lo que va a suceder, la disposición geométrica permite poner estas dos rampas en ese espacio. Es decir, que tanto 32 como 532, en la zona donde se pasa a bajo nivel, en lugar de tener 3 carriles como tienen actualmente, van a tener solamente 2. Pero claro, van a tener muchísimo menos tránsito. Claro. Entonces, a diferencia de otros pasos bajo nivel que se ven en el ambiente urbano o en otras localidades, aquí no vamos a tener un impacto tan grande en términos de restricción de las avenidas 32 y 532. Uh-huh. Sí se va a ocupar la Rambla Central. Eso va a hacer, por supuesto, que el circuito aeróbico que está ahí se reduzca un poco. Habrá que, digamos, que reformularlo, y también va a tener un impacto en términos de que algunos árboles se van a tener que retirar, y el plan de gestión ambiental tiene una previsión de colocar 5 árboles nuevos por cada uno de los que sea necesario retirar. Eso deberá, digamos, qué tipo de especies, en qué lugar específico y demás, tendrán que coordinarlo con el municipio, ¿no?, que tiene la política específica en ese sentido. Uh-huh. Sí, hasta Francisco, por lo que vi ayer, que realmente te debo felicitar, porque igual que la obra del viaducto es realmente una obra impecable, se va a beneficiar también la gente, porque hoy día cruzar 32 es imposible, ¿no?, con el tránsito. Hay momentos que yo veo, porque soy usuario de auto, ¿no?, que cuando me paro viniendo por uno y veo pasar los de 32, prácticamente ni los autos podemos pasar en determinados momentos. Me imagino el pobre peatón, ¿no? Esto le va a dar una circulación importante, ¿no? Sí, por supuesto, va a ordenar el tránsito vehicular, y yo diría que mucho más el peatonal, porque lo que va a suceder es que van a poder cruzar los peatones, o los que vayan en bicicleta también, sin tener ninguna interferencia prácticamente con los vehículos. Ya van a tener que cruzar por sendas peatonales, pero en los sectores donde ya no va a estar todo el tránsito tan intenso que tenemos hoy en 32 y 532. Uh-huh. Y luego van a tener sendas específicas, y no solamente van a poder pasar por debajo en la dirección de 1 hacia 115, sino que también van a poder ir desde 32, ir hacia 532 y ir a Tolosa, que hoy es un cruce muy complicado para un peatón, a nivel, o sea, ahí no tienen que pasar por abajo de ninguna estructura, y básicamente sin cruzarse o cruzándose muy pocos vehículos. Entonces va, digamos, con un recorrido similar o un poco más largo, pero sin riesgo, y en tiempo van a demorar probablemente menos. También es cierto que yo mencionaba hace un rato que el circuito aeróbico, tal como se lo conoce en este momento, se va a cortar, pero también va a ser posible pasar por las rampas para el otro lado y conectar con otro sector. Entonces, bueno, para quien corre, hace un poco de deporte, sabe que subir y bajar una rampa
es un beneficio más que, claro. más que un problema. Yo lo visualizo, la verdad, en ese sentido, como una mejora en todo ese sector. Bien. También se espera que en términos de ruido, al poner todo el tránsito intenso debajo del nivel del terreno natural, los vecinos, que están entre, digamos, 3 y 116 sí. aproximadamente, van a tener mucho menos impacto. Eso se podrá corroborar, ¿no? Habrá que hacer mediciones. Hay una línea de base establecida por otro trabajo realizado por la facultad, pero la realidad es que digamos, esperamos que eso mejore sensiblemente, con lo cual en el vecindario pensamos que también va a tener un impacto realmente positivo. Ingeniero, usted sabe que un poco la intención, el objetivo de este programa también es poder contar y llevarle a la gente, sobre todo a aquellas personas, a los chicos que por ahí piensan en la posibilidad de estudiar ingeniería, contarles un poco la cocina del trabajo. Quien nos escucha con que los ingenieros, en este caso hablamos de ingenieros civiles, que se hacen cargo, digamos, de un trabajo tan importante, sería interesante que nos pueda contar un poco acerca del equipo, de cómo se encara, cómo se empieza a pensar un trabajo de esta naturaleza. Sí. La verdad que un trabajo como este es bastante interdisciplinario, tal vez no tan interdisciplinario como el proyecto de los talleres ferroviarios de Tolosa o de Herli, pero tiene interacción entre muchas subdisciplinas de la ingeniería civil. La ingeniería civil es probablemente una de las que más subespecialidades tiene dentro de todas las ingenierías. Entonces hay especialistas en el diseño vial. El diseño vial es el diseño geométrico, es decir, establecer dónde comienza una curva, qué radio tiene, cuál es la pendiente vertical. Eso es muy importante en términos de seguridad vial. Tenemos que imaginarnos que van a entrar 3 vehículos a la par, porque esto, digamos, la previsión es que haya 3 carriles en cada dirección, y cualquiera que circule en vehículos sabe que cuando las curvas son muy cerradas o las pendientes muy abruptas, el tránsito tiende a frenarse. Eso es algo que no va a pasar aquí. Entonces, por un lado, hay especialistas que definen cómo va a ser la superficie externa, digamos, de toda la obra, pero también hay que materializar eso, como es un volumen tan grande, y soportarlo con estructuras. Entonces ahí entra otra, digamos, colegas ingenieros que también son civiles, pero que han seguido esa especialidad y que definen las estructuras, tanto los puentes como las paredes laterales que contienen el suelo para definir esas rampas. Después hay un aspecto que es muy importante, que es el de la hidráulica. Esto obviamente es una especie de pileta gigante. Hay algunas medidas para hacer que no entre agua, digamos que en esas rampas, en esos pozos, no haya más agua que la que llueve encima. Pero asimismo es una superficie más que considerable, casi 1 hectárea en total. Entonces lo que se disponen son unas piletas enterradas, unas cisternas, para de ahí bombearlas y llevarlas nuevamente a la superficie. Se hicieron muchísimos modelos hidráulicos, no demasiado complicados, pero sí para estar seguros de que la obra tiene una seguridad hidráulica muy importante, porque, digamos, no podemos permitir que haya un volumen de agua importante o algo así en una lluvia normal, y eso está garantizado. Entonces ahí ya tenemos 3 especialidades. Luego entran otros ingenieros electromecánicos para hacer todo lo relativo a la iluminación, el análisis de la energía que requieren las bombas, los sistemas inteligentes que encienden y apagan las bombas cuando llueve, y otras especialidades referidas a la seguridad, a la señalética, es decir, todos los carteles, las pinturas que están en el piso, la disposición de cámaras de seguridad, porque esto es mucho más que la obra civil en sí mismo, digamos. Todo esto tiene que configurar un sistema que permita la interconectividad peatonal, vehicular, y hacerlo fluido, poder vigilarlo adecuadamente, no solo en términos de criminología, sino de la seguridad vial. Qué interesante, la verdad, muy interesante. Me imagino, trato de imaginarme esas reuniones de trabajo en el momento de la planificación. La verdad es que actualmente, digamos, la metodología de trabajo es en gran parte virtual, es decir, a través de correo electrónico, archivos, Dropbox para tener los archivos y compartirlos.
hay un trabajo, hay que tener una metodología estricta para que la información fluya y no se produzcan atascos, y por supuesto a la antigua, cada tanto, digamos 1 o 2 veces por semana, hay que hacer reuniones generales para asegurarse de que la información es la misma para todos los especialistas, ¿no? Es lo que tiene una obra relativamente grande y compleja como esta. El trabajo de hacer que todo esté adecuadamente coordinado y sea consistente entre sí es casi una especialidad más del proyecto, ¿no? Claro. Muy interesante, la verdad ha sido un gusto conversar con usted en esta noche. Le agradecemos mucho este contacto, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes y buenas noches. Hablábamos con el ingeniero civil Francisco Vicio, él es de la Unidad de Investigación y Desarrollo en Ingeniería Civil del Departamento de Construcciones. Qué interesante, ¿no? Muy claro fue, por otra parte, que estaba preocupado por su claridad. Y si lo hubiesen visto exponer, realmente una maravilla. Qué bien. Una cosita más, porque algunos están preocupados. También se piensa estudiar una posibilidad de bajo nivel en 1 y 38. Eso también hay que decirlo, no entró en esta etapa, pero hay una posibilidad de que se haga el estudio en 1 y 38. ¿Por qué 1 y 38? Y 1 y 38 es bastante complejo. Los que circulamos por 1 sabemos lo que es 1 y 38. Bastante complejo. Características claras. Hay escuelas, es otra entradas. Las entradas son por 32, por la diagonal 74 y diagonal 80. Diagonal 80 no tiene problemas de restricciones porque ahí no va a circular el tren, salvo el tren universitario que no tiene una frecuencia alta, no hay tantos problemas. Pero 1 y 38 es una alternativa de uso bastante intensa por los automovilistas. Claro. O sea que ahí también habrá que hacer alguna intervención en algún momento. Bien. Y lo mismo en 528 y 1, que también en Tolosa es bastante complejo. Claro. Bueno, hay que decir, estaba leyendo, esto trascendió en los medios de hoy, más precisamente en el diario El Día, que informaba que la construcción del paso bajo nivel de 1 y 32 va a tomar más o menos, o va a durar unos 8 meses de realización, y bueno, ya se habla de la inminente licitación, ¿verdad? Sí. Así que bueno, esperemos ver pronto esas obras. Hemos llegado al final de este Ingeniería en Radio. Les agradecemos a todos los que se comunicaron con nosotros, a Julián Álvarez por la puesta en el aire, a Victoria Versa en la producción, y Marcos Actis, como siempre, muchas gracias, y nos reencontramos el miércoles que viene. El miércoles. A todos ustedes, muy buenas noches. Gracias. ¿Sabías que cuando se crea la Universidad de La Plata, todavía provincial, allá por 1897 se inaugura con el título de ingeniero agrimensor? Ingeniero en Radio te lo cuenta.